Iniciamos con la información. El Banco de América, una de las instituciones financieras más reconocidas del mundo, emitió un informe en el que destaca que El Salvador cumplirá con sus obligaciones financieras para los próximos años, demostrando así la capacidad de pago con la que goza el país. El informe es claro en afirmar que el gobierno del presidente Nayib Bukele puede salir al paso con sus obligaciones financieras. Esa aseveración está sustentada en una visita al país que hicieron analistas de la institución financiera, quienes se reunieron con políticos, instituciones multilaterales, empresarios e incluso economistas independientes, y concluyen que el gobierno tiene la capacidad de salir al paso sin caer en impago durante los próximos años. De hecho, aseguran estar convencidos que el gobierno pagará los bonos de 2023 de $800 millones y consideran que la maniobra de compra anticipada no es un intercambio preocupante, ya que la recompra de la deuda es voluntaria, al precio de mercado, y que el Estado seguirá pagando a quienes no participaron. El informe también destaca que en los primeros 7 meses de este año, los ingresos totales crecieron 4 veces más rápido que los gastos totales. También que entre enero y agosto, las declaraciones del impuesto sobre la renta aumentaron en un 50% respecto al mismo periodo del ejercicio fiscal anterior. El Banco de América además resalta que el jueves de evasores, impulsado por el Ministerio de Hacienda, funciona como una política disuasoria para que las empresas eviten cometer los delitos de evasión y elusión de impuestos. Sobre este informe se refirió a través de redes sociales el presidente de la República, Nayib Bukele, y señaló: aparentemente el Banco de América es el único banco capaz de hacer un análisis decente sobre El Salvador. Fue el único banco que acertó con nosotros en 2021. En otra publicación agregó: los ingresos tributarios de El Salvador suben 2.7 del PIB como una gran reforma tributaria sin hacer aumentos de impuestos. Inviertan en El Salvador antes de que sea demasiado tarde, escribió el mandatario. Por primera vez en la historia, El Salvador está creciendo económicamente y manteniendo los mejores indicadores en cuanto a desempeño económico y combate a la evasión. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. A la publicación del informe del Organismo Financiero Internacional reaccionó el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. Para el funcionario, uno de los factores clave que dan al país esa amplia capacidad de pago es el plan antievasión, que ha permitido incrementar la recaudación de tributos. De acuerdo con el informe del Banco de América, los ingresos fiscales de El Salvador incrementaron en 2.7% del Producto Interno Bruto. Las cifras favorables para la economía salvadoreña son el resultado de la aplicación de exitosas políticas anti-evasión del gobierno. Dicen ellos, la política anti-evasión está funcionando como que hubieran hecho una gran reforma tributaria. En vez de reformar, implementar nuevos impuestos y todo, hemos logrado captar la misma o una mayor cantidad de impuestos de lo que siempre se ha esperado. El titular de Hacienda destacó que la mayor recaudación de impuestos hará posible que el Estado asegure el pago de sus obligaciones fiscales. Nos han dado fondos frescos, nos han permitido que nuestros ingresos sigan creciendo. De hecho, ya para este año hemos recaudado un 16% más que el año pasado, es decir, casi 700 millones. Señala que de acuerdo al reporte del Banco de América, el país cumplirá con todos sus compromisos, a diferencia de algunos cálculos de calificadoras de riesgo. Bank of America no está de acuerdo con la visión que tienen algunas calificadoras sobre la posición de El Salvador o la imagen de El Salvador hacia los mercados internacionales. Eso creo que es interesante, básicamente les está diciendo se han estado equivocando en su lectura. Alejandro Zelaya además sostuvo que la deuda se ha reducido desde que inició la pandemia con cerca del 91% a un 79.7%, debido al plan antievasión que ha permitido la estabilidad de las finanzas del Estado. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. En este sentido, la situación financiera del país es una de las mejores en varios años, reseña el economista salvadoreño Alfredo Milián. Lo anterior en estrecha vinculación con las valoraciones hechas por el Banco de América sobre la situación del país. La liquidez en las finanzas públicas salvadoreñas es resultado de una serie de estrategias económicas, entre ellas la recaudación fiscal, a través del plan antievasión. Ahora el dinero captado va directamente al presupuesto general de la nación.
¿Cómo va a ser un salvadoreño cuando a usted le sube la inflación 6 o 7%? Quiere decir que su canasta básica va a subir arriba del 6%. Cuando usted vaya con su automóvil a la gasolinera, le va a costar más el gas. Todo eso son subsidios que son importantes para mantener la población en una mejor condición. Considera además que las medidas de alivio económico impulsadas por el gobierno han sido fundamentales para mejorar el gasto público y evitar el impacto de la inflación mundial. Y esos son más de 2.000 millones de dólares que van a entrar precisamente al presupuesto nacional para inversión pública. Es fundamental. Lo que ha dicho el Banco de América es cierto. La inversión interna de El Salvador es positiva. Tenemos un crecimiento de las exportaciones. Al escenario positivo se suman además la compra anticipada de la deuda y la emisión de los bonos Volcán. Medidas acertadas para la economía salvadoreña, valora el especialista. Logramos un ahorro grande precisamente recomprando deuda, una mejora en el bono del 2025 que lo compramos al 54%. Es decir, que el gobierno se ahorró comprándolo a 54% más los intereses de 7,5% que tiene que pagarle al propietario del bono. El carácter integral de las estrategias no solo ha contribuido al crecimiento económico, sino también a la atracción de inversiones. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Las medidas de alivio económico juegan un rol trascendental en el buen momento que atraviesa el país. Es por ello que a solicitud del gobierno del presidente Nayib Bukele, con 76 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa prorrogaron hasta el próximo 31 de diciembre la ley transitoria para la estabilización de precios del gas propano. Así los salvadoreños podrán seguir adquiriendo su cilindro de gas a precio bajo con el subsidio que otorga el gobierno. También los parlamentarios dieron luz verde a la reforma de la ley transitoria para la fijación de precios del combustible, para que precios bajos se mantengan vigentes durante los próximos meses. Y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, validó la acción de acompañamiento de la Asamblea Legislativa con la aprobación de las medidas económicas solicitadas por el Ejecutivo. El titular recalcó además el millonario ahorro obtenido por el país con la compra anticipada de bonos. El aval legislativo a las medidas propuestas por el gobierno del presidente Nayib Bukele permitirá proteger el bolsillo de las familias con precios fijos y estables del gas licuado y del combustible. Es una prórroga para mantener el precio del gas licuado de petróleo, para que la gente siga pagando el mismo precio que paga en la actualidad, y las otras fueron iniciativas para mantener también el precio de los combustibles. Básicamente las otras son para ordenar el mecanismo. Hay que recordar que tenemos 3 cuerpos de ley, entonces derogamos FEF, Ecotrans y lo incluimos en la de los precios máximos. En otra temática, la deuda adquirida por gobiernos anteriores se ha reducido con la compra anticipada de bonos 2023 y 2025 que hizo recientemente El Salvador. El titular de Hacienda recalcó que se trató de una operación exitosa que permitió además un millonario ahorro de $275 millones. Evidentemente ha sido una gran ganancia para la República y ha mejorado también nuestra posición de repago. ¿Por qué? Porque vamos a tener que conseguir menos dinero para pagar en 2025 y va a ser más fácil que alguien nos los preste. Con la compra anticipada de bonos, El Salvador podrá ocupar la ganancia para invertir en proyectos que beneficien a la población salvadoreña. Son 275 millones que en vez de pagárselos al banco, se los vamos a poder invertir en proyectos de desarrollo, los vamos a poder invertir en nuestros hospitales, en nuestras escuelas, en nuestras carreteras, lo vamos a poder invertir en seguridad. Con estas acciones, el gobierno demuestra con contundencia la sanidad de sus finanzas, su responsabilidad con sus compromisos de deuda y además el crecimiento económico de la nación. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador.